voy a pedirles que abran sus Biblias en el libro de Éxodo. Sus Biblias en el libro de Éxodo. Versículo 20, capítulo 20, versículo 13. Éxodo 20, 13. Vamos a ver varias cosas en esta mañana de escuela dominical. Es un estudio. Y vamos a comenzar con Éxodo 20, 13. Uno de los principales mandamientos de Dios. Dice la palabra de Dios, Éxodo 20, 13, dice, no matarás. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, le damos gracias en esta mañana por la vida que nos da, gracias por la bendición que tenemos de estar aquí en la iglesia. Gracias por todos los hermanos y invitados que nos acompañan en esta mañana. Bendiga todas las clases de escuela dominical. Ayúdeme a mí a poder enseñar, a hacerles una bendición de edificación a sus vidas. Le pido esto en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, quiero iniciar mencionándoles algo que la mayoría de ustedes, si no es que todos ustedes lo saben. Estamos pasando un tiempo de violencia en todo el mundo. Guerras, violencia con los grupos criminales, violencias en los matrimonios, violencia entre los padres y los hijos, violencia con los vecinos. Hay muchísima violencia. Y entre más los líderes mundiales dicen que van a buscar la paz mundial, las cosas se empeoran. No ha habido tal cosa de que ellos hayan logrado la paz en el mundo, ni tampoco lo lograrán. Es decepcionante, sí, pero no lo van a lograr. Porque lo único que puede traer paz al mundo, paz a una persona, paz a un matrimonio, paz a una familia, paz a un pueblo, paz a una nación, solamente puede ser Jesucristo. El presidente de El Salvador, después de tener un país de los más violentos en el mundo, ahora es el país más seguro del mundo hasta lo que yo sé ahorita. País más seguro del mundo. Pero él ha declarado una y otra vez y ha dicho, aunque se ríen de mí, quien ha traído la paz al país de El Salvador ha sido Dios. Él ha sido Dios. Si los gobiernos quieren traer paz en Dios, van a fracasar. No va a funcionar. Pero, ¿por qué hay tanta violencia en el mundo? Hablando de violencia, hablando de crímenes, es porque a la mayoría de niños en el mundo no se les inculca en su cabecita este mandamiento de los principales mandamientos, de los 10 principales mandamientos, no se les inculca ni en la casa ni en las escuelas el mandamiento no matarás. No matarás. Nuestro cerebro es una computadora que almacena información. De la mente baja al corazón y del corazón salen las acciones. Y un mundo que parece que es tan inteligente ignora estas grandes verdades. Cristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, nuestros líderes han ignorado esto. Es más, en la mayoría de países prohíben la Biblia en las escuelas. Y uno de los países
es México. No quieren la Biblia en las escuelas. Y la Biblia enseña, no matarás. Si eso se le grabara a los niños, no tendríamos los criminales que tenemos. No los tendríamos. Ahora bien, hermanos, la gente se ha vuelto insensible a las muertes y a los crímenes que hay hoy en día. Y eso no debe ser así en nosotros, hermanos. En esta semana, y lo digo porque es mi estado, yo soy del estado de Guanajuato, es el estado más violento del mundo. Celaya, Guanajuato, donde yo nací, es la ciudad más peligrosa del mundo ahorita, hermanos. Pero no solamente es un asunto de los grupos criminales, de los que venden drogas, de los que secuestran. En Guanajuato, esta semana, con todo lo que le está pasando a Guanajuato, un médico secuestró a un adolescente de la secundaria a quien le había dado trabajo en su consultorio. Abusó sexualmente de este pobre muchachito y después le dio un tiro en la cabeza y lo mató. Miren nada más, hermanos. ¿Usted cree que si este médico hubiera desde pequeño haber escuchado la Biblia, no matarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo, desde el kinder hasta la universidad y estando en la iglesia y devocionales con sus padres en la casa, no habría hecho eso, hermanos? No lo habría hecho. Ahora, hermano, una parte importante para acabar con la violencia en el mundo es enseñar la Biblia en las escuelas. Nuestro país está completamente equivocado. Nuestra presidenta está equivocada, completamente errada, al igual que los otros expresidentes están errados y no se han informado de las cosas. Benito Juárez, escúcheme bien, y un pobre predicador como yo, tengo más conocimiento y causa que ellos. Benito Juárez separó a la Iglesia Católica, señores, no a Dios. Separó a la Iglesia Católica Romana del Estado. ¿Por qué? Porque se habían apoderado de la tercera parte de la riqueza de este país. Y Benito Juárez les arrancó el poder económico. Querían quedarse con todo el país de México y por eso separó a la Iglesia Católica del Estado de México, del país de México. Qué curioso que el himno nacional se menciona a Dios. La Constitución, que está toda torcida y cambiada y parchada de nuestro México, hermano, mucho de la Constitución tiene que ver con principios de la Biblia. No matarás. Pero una cosa que también la gente, especialmente los niños, deberían de estar aprendiendo, es que lo más valioso que el ser humano tenemos precisamente es la vida. Eso es lo más valioso que tenemos, hermanos. La vida. Pero este mundo materialista, vanidoso, hermanos, que engaña a la mayoría de los seres humanos. ¿Cuánta gente piensa que el trabajo es lo más importante y se mueren de estrés? ¿Cuánta gente, hermanos, piensa que el lujo, la comodidad, las joyas, los carros, y se mueren tratando de alcanzar eso? Miren lo que dice la palabra de Dios en Mateo 6:25, hermanos. Mateo 6:25. Hablando Jesús. Por tanto os digo
No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y luego dice aquí Cristo una pregunta: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No es el tema, hermanos, de todo este capítulo, pero el Señor nos está diciendo, hermanos, que la vida es más importante que el alimento, que la vida es más importante que nuestra ropa. Pero hoy en día, hermanos, aunque la gente diga con su boca que lo más importante es su vida, con sus hechos muestra que no es lo más importante. No es lo más importante. Varios empresarios a nivel mundial y aquí en nuestro país han perdido toda su fortuna de la noche a la mañana. De repente, ¡pum!, se acaba todo su negocio. Y algunos de ustedes saben lo que hacen esos millonarios. Se dan un tiro en la sien porque perdieron todo su dinero. ¿No entienden que la vida es más valiosa que todo el dinero que perdieron o por todo el dinero que podrían haber tenido, hermanos? La vida. Mire, hermano, usted debería de brincar y de ser tan agradecido con Dios. El hecho de que usted tiene vida, y no solamente tiene vida, hermanos. La mayoría de ustedes no solamente tienen vida, tienen salud, hermanos. Tienen salud. La vida y la salud es lo más valioso. Hay personas multimillonarias que no tienen salud. Y la mayoría de ustedes tienen vida y salud. Aprendamos eso, hermanos. Ahora, qué bueno, hermanos, que Dios nos provea una casita cómoda, un vehículo para movernos, ropa, alimento. Pero entendamos que lo más valioso, hermanos, es la vida. Y yo he dicho esta frase, hermanos: qué bonita es la vida. Ustedes saben, yo no tengo salud como la mayoría de ustedes. Yo no tengo salud como la mayoría de ustedes. Pero estoy tan agradecido con Dios, tan contento con Dios por la vida que me da. Y si Dios me diera nada más 5 años más, yo estaría feliz, estaría contento, hermanos. La vida del Señor es maravillosa, es preciosa, hermanos. Valora tu vida, cuida tu vida. No te expongas. Tercer cosa, y eso es bien importante, hermanos. Mucha gente, cuando está a punto de morir o ha perdido un ser amado, culpan a Dios. Ya hemos hablado de esto. Que cuando se muere el hijo: Señor, ¿por qué te llevaste a mi hijo? ¿Por qué te llevaste a mi papá? ¿Por qué te llevaste a mi mamá? ¿Por qué te llevaste a mi hermano? ¿Por qué te llevaste a mi hermana? Lo dicen ignorantemente, hermanos. Miren, nunca se acuerdan de Dios, rechazan la Biblia, no vienen a la iglesia, no sirven a Dios, no les importa a Dios, pero cuando tienen una tragedia, entonces se acuerdan de Dios para culpar a Dios. Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos? ¿Quién es el autor intelectual de todos los crímenes en el mundo? ¿Quién es ese personaje? San Juan 8:44. San Juan 8:44. Cristo hablando ahí con los judíos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Brínquese hasta el versículo número 10. Versículo 10.
San Juan capítulo 10, versículo número 10. Dice la palabra de Dios, hermanos. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay dos extremos completamente opuestos, hermanos. El diablo vino para robar la paz en tu vida, la felicidad, robar tu matrimonio, robar tu familia, robar tu salud. Él vino a matarte, vino a destruirte, dice la Biblia. Y el Señor Jesucristo, hermanos, Él vino a darnos vida. Vida. Y no solamente vida, vida en abundancia. Y no solamente vida en abundancia, vino a darnos vida eterna. Para nunca jamás morir. Por eso debemos de amar a Dios y estar agradecidos con Dios en vez de amargarnos con Dios. Yo lo he dicho una y otra vez y hablando de este tema lo vuelvo a repetir, hermanos. Hay gente cristiana, hermanos, que está amargada con Dios. Ay, Señor, ¿por qué me haces que cargue esta cruz tan pesada? ¿Por qué me mandas a mí esta prueba tan grande? Me van a cortar un pie porque soy azucarado. Ya se los dije, hermanos, es la triste Coca-Cola. Es la comida chatarra. ¿Cómo te atreves a culpar a Dios? La Biblia nos dice cómo y qué debemos de comer. Yo no sé, me acerqué a la iglesia y ahora que estoy en la iglesia resulta que tengo cirrosis. Mira nada más. A eso vine y me voy a morir de cirrosis. Caray, amigo, la cirrosis viene por la triste caguama, el alcohol. Dale gracias a Dios que llegaste a la iglesia porque Dios puede hacer milagro y quitarse hasta la cirrosis porque lo ha hecho con muchos. Bueno, el autor de los crímenes, el autor de los asesinatos es el diablo. Otra cosa, los asesinos son del diablo. Quiero que vaya a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. 3, 12. Hablando de la historia de los primeros hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Dice Juan, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Todos los asesinos, hermanos, todos los criminales que matan gente, no son de Dios, son hermanos del diablo. Y qué engaño en sus propias vidas personales. Y qué ridículo de que muestren tanta ingenuidad, que se presenten como ingenuos. Yo he conocido, hermanos, a criminales por causa de que soy pastor, que traen a su Cristo aquí y dicen que creen en Dios y que Dios los cuida, mientras que ellos matan a un montón de gente. Hermanos, un asesino no es de Dios, es creación de Dios, pero no es hijo de Dios, no es de Dios, es del diablo. Caín mató a su hermano porque Caín era del diablo. Todos los asesinos en el mundo son del diablo. Son del diablo.
quitarle la vida a una persona no es cualquier cosa. Por eso, en el Antiguo Testamento hay una pena para el criminal, para el asesino. Allá en Éxodo 21:12. 21:12. Fíjese bien. El que hiere a alguno, haciéndolo así morir, ¿el qué, hermanos? ¿Sabe? Otra vez. Y me gustaría que me escucharan mis autoridades. Me gustaría que me escucharan. Qué estupidez de nuestro presidente. Qué estupidez. De abrazos y no balazos a los criminales. Eso es estúpido. Es que decía, no podemos nosotros actuar como en el Antiguo Testamento de ojo por ojo porque nos vamos a quedar todos ciegos. Eso es estúpido. Si hubiera una ley aquí en México de que si tú le sacas el ojo a tu vecino, te lo vamos a sacar a ti con un cuchillo. Eso no deja a los ciudadanos ciegos, a todos. Eso es un freno, hermanos. Eso es un freno. Y esta ley es del hombre, la persona más sabia del mundo, es Dios. Y no solamente es un mandamiento sabio, es un mandamiento justo. O díganme, hermanas que están aquí, usen su cerebro. ¿No cree que es justo que si alguien mata a su esposo, a ese hombre que mató a su esposo también lo maten? Eso es justo. Eso es justo. En todos los estados y países, hermanos, que aplican esa ley, le cortas el brazo a tu vecino, te lo cortamos a ti. Matas a una persona, te matamos a ti. En todos los países que aplican esa ley, son los países que menos delitos y asesinatos tienen, hermanos. Así es. Es más, con la honestidad que un hombre debe tener, si yo matara a alguien, hermanos, yo no tendría ni por qué renegar ni chillar de que no me quitaran la vida. Yo justamente diría, yo le quité la vida y merezco que me la quiten a mí. Así, con toda la honestidad del mundo. Si la pena de muerte se aplicara en México, hermanos, muchos padres de familia que están sufriendo porque le mataron a su hijo, tendrían a su hijo en su casa, tendrían a su esposo en su casa, tendrían su familia en su casa. Pero no, hay que darles abrazos, ya casi decía, y besos. ¿Cómo, hermanos? Los abrazos para los criminales y los balazos para la pobre gente inocente de México. Por eso es importante que como cristianos sigamos la Biblia, hermanos. La ley de la Biblia era, sí, ojo por ojo, mano por mano, vida por vida. Así era la ley. Y era una ley justa, hermanos. Justa. Ahora, hermanos, vamos al Nuevo Testamento. En los tiempos de Cristo y después de Cristo. ¿Qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento acerca de los criminales, de los asesinos? Romanos 1:29. Romanos 1:29 al versículo 32. Estos, dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres,
necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que los practican. Hablando de la gente mala y hablando de los criminales. Dice el apóstol Pablo, son dignos de muerte. ¿Por qué Dios mandó eliminar a pueblos enteros, a naciones enteras? ¿Por qué destruyó ciudades enteras? Porque eran una bola de criminales. ¿Puede usted imaginar? Yo espero que estén aprendiendo en esta mañana, hermanos. ¿Puede usted tener la idea de lo mal que estaban algunos hombres o muchos hombres, hermanos, de agarrar a su bebé de 1 año? Eso hacían las naciones que Dios destruyó. Agarrar a su bebé y ponerlo en los brazos de una estatua prendida en fuego, ponerlo vivo ahí para que el fuego consumiera a su bebé. Es una locura eso, hermano. ¿Sabe qué es lo que hacían en Roma, hermanos? Cuando el cristianismo no había llegado al país de Roma, las mujeres las tenían como un objeto sin valor en Roma. De tal manera que si un romano andaba en la guerra y le mandaban un recado, tu esposa se alivió, y él preguntaba, ¿y qué fue? Fue niña, tírenla o avienten a los perros. Así era en Roma. Las niñas las prostituían desde los 12 años. No tenían ningún derecho, no valían nada las mujeres. Pero cuando llegó Cristo les dijo, tú debes de amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Enseñó a amar a las esposas, enseñó a amar a las mujeres, a educar a las niñas, a cuidar a las niñas. Hermanos, padres de familia, enseñemos a nuestros hijos a no hacerle daño a nadie. ¿Se recuerdan, hermanos, que son de mi generación, cuando éramos niños, que encontrábamos a un pobre pajarito, hermanos, con la patita quebrada, le poníamos ahí un palito de paleta y hilo de coser, y ahí cuidábamos del pobre animalito? Cuando encontrábamos a un polluelo, hermanos, que la mamá o se le había caído del árbol, lo agarrábamos y lo metíamos en una jaula y le dábamos masita con agua en su piquito. Y ahora hay niños, hermanos, que queman a gatos vivos. Es por la falta de una educación bíblica, hermanos. La solución a la violencia en el mundo es la Biblia y siempre será la Biblia. No matarás, dice la Biblia. Y el asesino es digno de muerte. Las leyes están completamente torcidas. Espero no equivocarme con lo que le voy a decir, pero hace algunos años estuve visitando la colonia Felipe Carrillo. Ahí fue donde yo llegué a vivir, a predicar el evangelio. Me recuerdo, hermanos, no mucho, pero me recuerdo que en un tiempo, hermanos, a una mujer que nosotros llegamos a conocer, le mataron a su esposo. Lo mataron. Un criminal lo mató. De la nada, simplemente lo mató. Esta mujer, hermanos, habló con mi esposa y conmigo
llorando y llena de coraje y impotencia. Dijo, lo peor todavía que me pudieron hacer de quitarme a mi marido, lo peor fue los tristes jueces que lo liberaron en 24 horas. Al triste criminal. 24 horas ya estaba fuera. Así están nuestras leyes. Por eso, hermanos, necesitamos la ley de Dios. Y los apóstoles dijeron que, hermanos, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es una constitución inquebrantable, justa, llena de verdades. Eso es lo que debemos de seguir. Quizás estoy hablando a hermanos, hermanas, a personas que nos están visitando, que puedan decir, pastor, a mí me mataron a mi hijo, a mí me mataron a mi esposo, a mí me mataron a mi papá y a mi mamá. Y los culpables siguen en la calle por un poco de tiempo, nada más. Eso es todo, por un poco de tiempo. Todos estos criminales que han salido de la cárcel o que se han escondido, piensan que ya la hicieron, hermanos. Tengo comprado al gobierno. Hay alguien que no se vende, hermanos. Hay un juez que no se vende. No recibe extorsiones. Y es el juez de toda la tierra y ese juez es Dios. Y mire lo que dice Dios, ¿dónde van a terminar todos estos asesinos? Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Homicidas son los asesinos. Pueden pagar al mejor abogado del mundo, pueden comprar al juez, pueden comprar al gobierno y andar libres, pero el día que se mueran, se van a ir al infierno. Van a estar en el lago de fuego por toda la eternidad y no habrá escape. Ahí estarán. Pero si se arrepienten de corazón, Dios los perdona. Hace algunos años atrás, hermanos, las estadísticas arrojaron que cada año mueren asesinados 1.300.000 personas. 1.300.000 personas mueren en el mundo asesinadas cada año. 42 millones de niños son asesinados en el vientre de su madre. Y voy a hacer un paréntesis. No era el plan, pero voy a hacer un paréntesis. Estuve en Iztapas, Zihuatanejo, hace algún tiempo. Y nos tocó, una familia nos llevó a cenar, a comer a la orilla del mar. Y a un lado estaba un invernadero de huevos de tortuga de caguama. Se veía un bonito el invernadero, con pequeños montocitos de arena y un palito con una fecha. Tenían fecha todos los huevitos. Lo que hacían, hermanos, por parte del gobierno es que iban y donde la tortuga ponía sus huevos para que no se los robaran, para que no los destruyeran, para que no los comieran, para que no los comerciaran, los toman y los ponen en un invernadero y ahí nacen las tortuguitas. Y nos tocó a nosotros ver cómo llevaron las tortugas al mar y las cuidaban de las gaviotas para que no se las tragaran las gaviotas y las tortugas entran al mar. Es un delito, hermanos, grave que tú te robes un huevo de tortuga o que te lo comas o lo vendas. Es un delito porque adentro hay un embrión. Se está formando una pequeña tortuga y es un crimen que destruyas un huevo.
Otra vez voy con mis autoridades. ¿Son ingenuos o estúpidos o cómplices de los crímenes de niños que matan en los vientres? Porque resulta que en nuestro país está siendo legal en varios estados de que maten a los bebés en el vientre de su madre. Cuidan un triste huevo de tortuga y echan a la cárcel que destruya un huevo de tortuga o lo venda. Y quien mata a un bebé no es delito. ¡Qué increíble, hermanos! ¡Qué increíble eso! Dos mandamientos para acabar con la violencia, hermanos, que están en la Biblia. Número 1, enseñar a nuestros niños, no matarás. Número 2, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si desde kinder hasta la universidad se les metiera eso en la cabeza y luego vinieran a la iglesia y lo escucharan y luego los padres se lo enseñaran en su casa, no, hombre, hermanos, México sería otro. Completamente México sería otro. Pero la mentalidad ha cambiado. Tú antes le decías a un niño, mi hijo, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Oh, yo quiero ser doctor para curar a los enfermos pobres y no cobrarles. Y mi hijo, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Ah, yo quiero ser bombero para apagar el fuego y que la gente no se muera quemada. Oh, mi hijo, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Ah, yo quiero ser policía para cuidar a la gente, que nadie les haga daño. Mija, ¿qué quieres ser tú? Oh, yo quiero ser enfermera para curar a los enfermos. Esa era la mentalidad de nuestros niños. Y ahora, ¿qué quieres ser? Quiero ser pandillero, quiero ser sicario, quiero ser narcotraficante, quiero ser artista que cante a los narcos. Esa es la mentalidad ahora. Enseña esto. No matarás y amarás a tu prójimo como a ti mismo.